estos conocimientos aprendidos durante mi vida, ¿no? Eh, lo que quiero conversarles el día de hoy, voy a poder presentar poder poner una presentación, puedo Sí, cómo compartir, no, adelante. ahorita lo hago. Bueno, Perfecto. una de las cosas que he observado en el transcurso de nuestra vida, y se habla mucho dentro de las organizaciones, incluso en la parte de las familias, es el liderazgo. Siempre los grandes temas a nivel de las organizaciones, las capacitaciones y el desarrollo en las organizaciones eh, hablan sobre el tema de liderar, formar líderes. Ciertamente es un tema muy interesante. Sin embargo, antes de pensar en liderar personas, tenemos que aprender algo muy, pero muy importante, que es el liderar nuestras propias emociones, liderar nuestras vidas. En pocas palabras, ser autores de nuestra propia historia. En realidad, las circunstancias que vivimos todos los días en el manejo comercial, en el manejo de nuestras familias, está lleno de situaciones, está lleno de momentos donde nosotros no tenemos ningún control, absolutamente ningún control de las realidades y tenemos que aprender a liderar. Estudios realizados durante estos años, me encontré con una teoría que hoy quiero yo compartírsela a todos los oyentes, una teoría que está basada en la teoría multifocal de un doctor Augusto Curi. Doctor Augusto Curi es un psiquiatra muy renombrado, muy conocido en Brasil, está entre los 10 autores más leídos en estos temas de la inteligencia emocional. El doctor Curi desarrolló esta teoría multifocal donde nos plantea algo muy interesante. Nos plantea de que el ser humano tiene más de una manera de formar pensamientos y los pensamientos se convierten al final en nuestras creencias y nuestras creencias se van a convertir en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos de vida. Eh, y para nosotros poder liderar, ser protagonistas en la historia, salir de ser espectador y ver cómo la vida pasa llevándonos a diferentes situaciones que de pronto ni siquiera nosotros podemos controlar, para poder nosotros salir de esa posición de espectador y ser protagonista, tenemos que gerenciar, ser gerentes de nuestras emociones. Tenemos que ser administrador de nuestros pensamientos para entonces lograr tener las actitudes correctas para lograr nuestros sueños y nuestras metas. En realidad, en realidad esta teoría multifocal está basada en unos principios de estudios que él realizó sobre la mente de Cristo, Cristo Jesús. Y él se encontró, se autodenominaba como el ateo más grande de la historia. Y en cierto modo podría entenderlo siendo un psiquiatra que estudia la mente, que estudia la razón. eh, Hablar de esa forma era algo que él sentía que sustentaba hasta el día que se dio la oportunidad de estudiar a ese hombre que él le llama el maestro de las emociones, el maestro de la vida, el maestro de maestros, eh, estudiándolo desde un ámbito psiquiátrico, psicológico y sociológico. Se había encontrado de que durante la historia habían estudiado a este personaje, Jesús, como un hombre, lo habían estudiado desde el ámbito teológico, desde el ámbito religioso. Y desde allí, desde esa fuente, muchos lo hemos conocido a través de las enseñanzas que nos han dado en el colegio o las familias que nosotros, donde nacimos. Tenemos nosotros el conocimiento de ese Jesús histórico. Sin embargo, él se atrevió a estudiar en profundidad sus comportamientos y su inteligencia emocional, porque había algo que le hacía clic, y es que en la realidad la historia está dividida antes y después de Cristo. En realidad somos más de 2.000 millones de cristianos hoy en el mundo y aún los que no son cristianos, se denominan de otras religiones, consideran a Jesús como un gran maestro. ¿Cómo hizo para poder lograr con personas o con lo que él llamó discípulos? ¿Cómo él hizo para
poder lograr con un grupo pequeño de personajes diversos que no tenían cultura, que no tenían educación, que probablemente ni tú ni yo lo hubiéramos contratado porque no hubieran pasado ningún filtro de ningún test. Y él, tomando de esa minoría, logró lo que hoy se llama la cristiandad. Ese estudio lo obligó a llevar a entender que la inteligencia emocional es un aprendizaje que vamos desarrollando desde niños. Y con esto voy a hacer una presentación, y esta es mi introducción. Con esto quiero decirles que yo francamente puedo decir que la educación ha fracasado, porque nos hemos preparado y nos han enseñado y nos han educado a ser grandes profesionales, a tener muchos títulos, a tener grandes logros académicos, pero nadie nos enseñó el ser, nadie nos ha enseñado a relacionarnos con los demás, nadie nos ha enseñado a filtrar los estímulos estresantes que tenemos todos los días en nuestra vida a través de las experiencias que vivimos. Nadie nos ha enseñado a reinventarnos en los momentos de caos, a ser resilientes, a ser altruistas. Son cosas que vamos dando por sentado en la vida y que algunos, yo personalmente que trabajo bastante con jóvenes, algunos padres que con el temor de que sus hijos sufran, lo que hacen es sobreprotegerlos y le roban esa oportunidad de enfrentarse a los debates de la vida que los hace y los convierte en los hombres que serán. Y es una realidad, y no con esto quiero acusar a nadie, porque yo también soy padre de un chico de 21 años y en muchos momentos me he visto en esa disyuntiva, porque hay una frase que escucho muy común a los padres que no quiero que mi hijo sufra lo que yo pasé, o no quiero que mi hijo viva lo que yo pasé, olvidándonos algo muy importante, que lo que nosotros pasamos y lo que nosotros hemos vivido nos ha hecho lo que somos, lo que nosotros vivimos. Esa parte de esa educación que debería haberse o debería introducirse desde temprana edad, de los 5 años, a cómo manejar las frustraciones cuando las cosas no salen de la manera que nosotros esperamos, cómo lidiar con esas cosas, cómo proteger nuestras emociones para construir los pensamientos adecuados y, por supuesto, tener las actitudes correctas en los momentos decisivos de nuestra vida, debería ser una norma impuesta en la educación. Debería ser algo que debería estar dentro de la educación desde niño como una materia. Incluso el doctor Curie, que fue algo que a mí me llamó la atención, tiene una escuela que se llama Escuela de la Inteligencia, que realmente es un programa de 1 hora semanal que lo dan de los niños de kinder hasta la universidad. Porque se ha reconocido, en la realidad, se ha reconocido de que necesitamos trabajar en eso para poder tener una sociedad sana, una sociedad limpia, una sociedad transparente, una sociedad ética, una sociedad solidaria, tengamos buenas familias, aprendamos a ponernos en la posición del otro. Quiero yo, en este momento, voy a compartir mi pantalla y voy a hacer una presentación. Ya está habilitado, Pablo. Gracias. Vamos a poner el sonido. Ok. Ok, quiero dar inicio en este momento con este fragmento de esta película, que va a ser mi introducción a lo que yo les he estado compartiendo, y a medida que voy a ir desarrollando el tema, me van a escuchar unas terminologías que trataré de explicarlo lo más que pueda. Realmente esto es un programa muy grande y estoy tratando de hacer una condensación de lo que quiero transmitirle el día de hoy. Le voy a poner este fragmento de esta película. ¡Dale, Tomás! ¡Vamos! Francisco, ¿se escucha el sonido? Sí, correcto, sí, se escucha. Gracias.
Estoy asustado. Yo también lo estoy. ¿Sabes cuándo he pasado más miedo? Cuando he salido del agua y estaba totalmente solo. Y si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos, imagínate lo asustados que estarán. Esta película se estrenó en el año 2011. Se llama Imposible. Casualmente, hace unos días, paseando por Netflix, me encontré que estaba entre las 10 películas más vistas en Panamá, curiosamente. Incluso en cable se puede ver esta película, porque es una película del año 2011, una película ya que tiene bastante tiempo, y está basada en la vida real, en hechos reales. En el 2004 específicamente hubo un tsunami en la costa, específicamente de Indonesia, y esta historia se basa en la vida de una familia que fue a pasar Navidad y Año Nuevo en este resort, en este spa, y eso fue en el 2004. Y contaron la historia, porque fue una historia de la vida real, esa vivencia que la llevaron a la película, de la experiencia emocional que sufrieron y vivieron ellos ante aquel acontecimiento. Esto se dio muy temprano en la mañana, 7:50 de la mañana, no avisó, no tuvieron oportunidad nadie de prepararse para un acontecimiento donde fallecieron más de 200,000 personas en un instante a través de este tsunami. Y yo con esta analogía quisiera llevarlos a que los hechos que vivimos en nuestra vida a través de nuestra historia, podríamos también tener muchos tsunamis emocionales. Tsunamis que diría que son esa llamada de teléfono inesperada en un momento dado que no pensábamos recibir, una mala noticia que nos cambia nuestra manera de vivir, de pensar, o un despido inmediato, un cierre, y por supuesto esto que estamos viviendo hoy, que le llamamos pandemia a nivel del planeta, donde nadie está preparado, nadie se preparó para una situación como esta, y menos podemos visualizar con claridad cuál va a ser el futuro que vamos a vivir en los próximos años. Sabemos que todas las cosas han cambiado, y con esto yo lo que quiero decirles es que en nuestra vida vamos a tener que vivir muchos acontecimientos inesperados en nuestra vida, que tendremos que aprender a filtrar nuestras emociones. Cuando les hablo de filtrar, es como poner una coraza o un escudo en nuestras emociones, ya que las emociones son actos involuntarios, actos que están dentro de nuestra vida y que no tenemos control, pero sí podemos filtrar esas emociones para construir los pensamientos adecuados. Tendremos que vivir terremotos emocionales, tsunamis esperados en nuestra vida, diría que huracanes en nuestra historia, y cada uno de esos acontecimientos que hoy les hablo como vivenciales o meteorológicos, realmente podemos vivirlos a nivel emocional en nuestra vida. Por eso es sumamente importante, para poder realizar y ser un líder en nuestra vida, aprender a liderar nuestra historia, aprender a liderar nuestra vida, aprender a gerenciar nuestras emociones, construir, ser administradores de nuestros pensamientos, para tener entonces nuestras actitudes correctas, las actitudes esperadas. Y como la teoría multifocal nos habla de que tenemos múltiples formas de pensar, tenemos dentro de nuestra mente lo que yo llamo el yo crítico o el yo consciente, o ese liderazgo que debe asumirlo el yo, que quiere decir ese pensamiento concreto que yo puedo abordar ante una situación como ser humano pensante. Pero también la mente
en base a la teoría multifocal, tiene diferentes maneras de producir pensamientos inconscientes. Y en este escenario se refleja lo que él llama el autoflujo. El autoflujo son esos pensamientos inconscientes que nosotros vamos teniendo dentro de nuestra mente, donde no permite que el yo consciente pueda entrar y pueda convivir. Y el mejor ejemplo que les puedo dar es que cuando nosotros dormimos, nos acostamos, a veces recordamos nuestros sueños, recordamos los sueños, y hay veces que no los recordamos. Cuando recordamos los sueños, en muchas ocasiones, el autoflujo ha revivido fantasías que se ha apoyado de ventanas. Estas ventanas son alojadas dentro de nuestra memoria. Cuando nosotros tenemos un estímulo estresante, que lo sentimos a través del sistema sensorial de nuestros sentidos, el cerebro le va dando un sentido a eso que nosotros percibimos. Y si ese sentido es fóbico, traumático, se va a alojar en una ventana que él le llama ventana killer. Una ventana killer, como su nombre en inglés lo dice, asesina y asfixia tus sueños, asfixia tus ideales. Pero también tenemos los momentos placenteros que vivimos en la vida y esos se van a conectar en otra ventana que se llaman ventanas light, que nos dan luz en un momento para poder continuar nuestra vida como esperanza. Y tenemos la tercera ventana que se llama las ventanas neutrales, que corresponden al 90% de la grabación que se da dentro de nuestro cerebro. Nuestra mente, toda nuestra historia, desde que somos niños hasta el día de hoy, se ha ido grabando dentro de nuestra memoria, convirtiendo toda esa existencia, una existencia que nos da un sentido existencial, que nos da un sentido en la vida. Y por eso nosotros tenemos referencias. Las referencias que nosotros tenemos para las acciones que nosotros vamos a tomar en la vida, las vamos a tomar de los estímulos externos que nos afectan. Por eso es tan importante poder saber filtrar esos estímulos. Por eso es tan importante poder permitir que cada una de esas sensaciones sean alojadas en la ventana correcta para que no se convierta en una plataforma donde el autoflujo se va a pasear y va a crear fantasías en nuestra mente. Hay un fenómeno muy importante que se llama el fenómeno RAM, registro automático de la memoria. Estoy haciendo toda esta introducción porque es importante entender cómo funciona la mente, porque si nosotros sabemos cómo funciona la mente, cómo funcionan nuestras emociones, podremos liderar, y si nosotros podemos liderar, vamos a ser autores de nuestra propia historia. No vamos a caer en la condición que las circunstancias, los tsunamis, los terremotos, los huracanes emocionales sean los que rijan nuestra vida, sino que nosotros seamos los protagonistas de la historia que queremos escribir. Y el fenómeno RAM, como la palabra lo dice, registro automático de la memoria, registra lo que vivimos y sentimos y pensamos. Ese registro es totalmente involuntario, pues no depende del yo, no depende de ese yo consciente. Podría decirle este mejor ejemplo. Nuestra mente es como una computadora que va registrando 24 horas, 7 días a la semana, todos los registros, buenos, malos y feos. Y se van a ir alojando dentro de esas ventanas para que se conviertan en referencias para nuestra vida. Por eso es muy importante cuidar los registros de nuestra memoria, tanto nuestros como los que nosotros provocamos en los demás. Al inicio le hablaba de la inteligencia de Cristo, y todos sabemos por la historia, los que han estudiado la historia de Cristo de cualquier ámbito saben que él padeció y pasó muchas humillaciones, pasó muchos en un momento social muy difícil. Se vio a un hombre
que su comportamiento siempre era plácido, tranquilo, sereno. Pareciera como que nada los sacara de las casillas. Ni incluso esos discípulos o esos elegidos que iban a continuar su misión, que como nos cuenta la historia, a cualquiera lo hubiera sacado de quicio con sus comportamientos. Pero él siempre cuidaba cada palabra que él les mencionaba, tanto a ellos como a todas las personas que se encontraban. Era muy pendiente y estaba muy claro que los registros automáticos de la memoria se iban a dar y que eso se iba a convertir en creencias, y esas creencias en nuestras actitudes y nuestras actitudes se iban a convertir en nuestro estilo de vida, en la vida que nosotros. Así que ese maestro de las emociones quiso trabajar en la mente de esos hombres para cambiar su manera de pensar, para que cambiaran su manera de vivir. Todos los registros, como les expliqué, se van a materializar en ventanas en nuestra mente, y a partir de las ventanas de la memoria vamos a ver el mundo y nos vamos a relacionar con él a través de esa experiencia. Y puede ser que una ventana killer de un hecho traumático necesariamente tengamos un estímulo estresante que no necesariamente tenga que ser el mismo, pero puede ser parecido, y lo único que va a hacer es conectarme con ese recuerdo y me va a ir reforzando lo que él le llama plataforma, va a ir reforzando mi creencia. Y por eso es que vemos personas que no confían en nadie, por eso vemos personas que quieren hacer el trabajo solamente ellos y no quieren delegárselo a nadie porque no sienten que nadie lo va a poder hacer igual que ellos. Por eso vemos personas que tú les hablas 3 cositas y te salen con 3 piedras en la mano, tienen una reacción rápida, en vez de trabajar el tema de la oración del sabio, que es trabajar en silencio y responder cuando el foco de tensión está bajo. ¿No? Reaccionan convirtiéndose en seres, podríamos decir animales, que accionan en base a las reacciones. Dejamos de ser seres humanos, Homo sapiens, para convertirnos en defensores de nuestra integridad, que lo único que hace es golpear y dañar los registros automáticos y reforzar nuestras ventanas en un momento. Por eso el autoflujo lee las ventanas, como les expliqué, de la memoria, las retroalimenta, construye pensamientos, ideas, sentimientos, fantasías e imágenes mentales. ¿Cuántas veces has pensado en cosas que nunca han sucedido ni sucederán? Y cuando uno empieza a generar más pensamientos, pensar es bueno, pero pensar demasiado es malo, porque cuando uno piensa demasiado, genera ansiedad dentro de nuestro interior. Y esa ansiedad nos roba. Ahí está liderando el autoflujo y el yo consciente no está haciendo control de los pensamientos. Por eso, esas construcciones se van a materializar en nuevas ventanas que van a agregar hasta la formación de esas plataformas, como yo les comenté. En esta imagen vemos, es una imagen que tomé de una película que se llama La vida es bella. Esa película de hace más de 20 años, a mí me parece extraordinaria. Se trata de un hombre llamado Guido que se casa con Dora y tienen un chico, un niño, Josué o Giuseppe le decían, porque el niño era judío italiano, su esposa era italiana, él era judío. Y esta película está basada en la vida real en el año 1939 aproximadamente. Ese año empezó la persecución nazi y fue capturado él junto con su hijo, se fueron llevados a un campo de concentración. En la película, durante toda la película, Guido cuidó los pensamientos que su hijo podía generar a través de la experiencia que estaba viviendo. Era una realidad que él era un preso y todos los que estaban alrededor de él estaban presos y estaban condenados a la muerte. Pero él sabía que él podía darle una oportunidad mental a su hijo de vivir una fantasía. Porque más que estar preso, cuando nosotros estamos presos mentalmente, es cuando realmente nosotros perdemos la oportunidad de poder vivir una experiencia.
Así que él cuidó cada momento y construyó en ese espacio de tiempo un juego con su hijo basado en puntos, donde él tenía que hacer diferentes actividades ganándose puntos, cuidándose de los policías, cuidándose de los carceleros, cuidándose de dónde comía. Y era un poco llevándolo a que él no descubriera la realidad que estaba viviendo. Y cuenta la historia al final, porque termina en que tenía que completar 1000 puntos y los 1000 puntos se iban a ganar al final. Y el premio era un tanque de guerra. Y sabemos que en el año 45 los americanos también intervinieron en esta experiencia, en este momento, y apareció en ese lugar donde se encontraban ellos ese tanque que él pensó que había ganado los 1000 puntos. Y cuando en la final de la película, él hace un compendio de lo que sucedió, arroja esta frase que la voy a leer literalmente para no perder ni un punto. Explica. Termina la historia diciendo, Giuseppe, este niño, dice, este es el sacrificio que hizo mi padre, aquel fue el regalo que tenía para mí, solo el amor. Para él, todo este juego que estaba traducido en un tanque, realmente él entendió que el amor de su padre estaba por encima de todo, que ese gran sacrificio que él hizo logró construir en la mente de este niño una verdadera fantasía, pero una fantasía positiva. Por eso tenemos que ser muy conscientes del poder que tenemos nosotros, tanto los padres, profesores, jefes, toda persona que está bajo nuestro cargo, nuestro mando, personas que nosotros tengamos influencia, tenemos que cuidar lo que nosotros decimos, lo que hablamos, lo que transmitimos emocionalmente, porque cada uno de esos registros que estamos nosotros dándole a esos chicos, a esos colaboradores, a todas esas personas, se pueden traducir en ventanas o plataformas enfermas que hacen y condicionan la vida. A veces decimos queremos tener equipos de alto desempeño, de gran trabajo, pero tenemos que empezar primero trabajando cómo están nuestras conversaciones. Tenemos que trabajar nosotros primero para poder ser influencia en los demás, para poder que nuestras palabras sean de impulso, que sean de ánimo, de alegría. Y para ello, como yo les decía en un principio, nunca fuimos enseñados ni educados en esto, porque nadie nos los enseñó. Y por eso tenemos que crear disciplina. Y la disciplina, ¿qué quiere decir? Es aprender a tener valentía, determinación, metas de vida, estrategias para superar la inestabilidad. Tenemos que tener la disciplina y aprender a ser valiente ante los acontecimientos que estamos viviendo, pero sobre todo determinación. Tenemos que ponernos metas cortas, medianas y largas. Celebrar cada instante de nuestra vida, cada momento, cada espacio, como cuando uno va a subir un edificio de 10 pisos y vas por el primero y vas por el segundo, ya cuando vas por el cuarto, sabes que te falta la mitad y que en ese momento si te regresas vas a hacer exactamente el mismo esfuerzo. Necesitamos saber y elaborar esas estrategias en nuestra vida para lograr esa estabilidad que realmente necesitamos. Tenemos que tener disciplina también, es desarrollar una rutina saludable para trabajar, dormir, tener ocio y vivir. No podemos concentrarnos en la vida solamente en trabajar, 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 porque si no trabajo, ¿qué pasa? Tenemos que tener un equilibrio porque hay cosas, compañeros y amigos, que el dinero jamás podrá comprar. Podremos ser los hombres más ricos del cementerio. Podremos ser los hombres más respetados, influyentes del hospital. Y hay veces que esos quiebres en nuestra vida nos hacen replantearnos qué es lo que vale la pena en la vida, qué es lo más importante. Por eso tenemos que tener una rutina. El trabajo es importante, pero la familia es importante. Tenemos que tener un tiempo para nosotros también, un tiempo para uno mismo. Y no podemos concentrarnos en una sola vía, porque si no vamos a tener una vida desequilibrada como aquella rueda, diría, que tiene el principio de girar,
pero resulta que está flateada en un lado y no quiere decir que no gire, pero va a girar con dificultad. Tenemos que tener disciplina también, es aprender a hacer elecciones y saber que las grandes elecciones implican pérdida. Tenemos que decidir, tenemos que tomar elecciones en nuestra vida. No podemos ser espectadores de lo que está sucediendo. No podemos mirar el mundo desde la óptica de ser espectador. Estamos llamados a ser protagonistas, a escribir la historia que tú quieres vivir, porque si no, otro la va a escribir por ti. Tener disciplina es lidiar con pérdidas y frustraciones y saber que no hay cielo sin tempestades. Saber que lo que vivimos todos los días de nuestra vida está sujeto a los tsunamis, terremotos, huracanes emocionales, una llamada de teléfono, un correo inesperado, una situación que no estaba dentro de nuestro radar. Son esos momentos que se convierten en pérdidas, pero que tenemos que aprender a filtrar esas emociones, a lidiar con esas frustraciones y convertirlas en oportunidades creativas. Y tener disciplina es no llevar los enemigos a la cama, dormir lo suficiente para reponer la energía física, psíquica gastada durante el día. Realmente la mente, como les dije, es como una computadora. Y la computadora sabemos que necesita energía. Pues también nuestra mente necesita energía. Entonces imagínense cuando nosotros nos acostamos, empezamos a recordar todo lo que no hicimos o lo que vamos a hacer. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto están acostados y a las 2 de la mañana se despierten acordándose de algo que se les quedó pendiente o algo que tienen que hacer. Su mente sigue trabajando. ¿O les ha sucedido que de repente se levantan en la mañana cansados y han dormido 8 o 10 horas y se sienten agotados, sin ganas de trabajar? O se sienten con dolor de cabeza o el cuerpo les duele como si le hubieran dado una palera en la noche y resulta que la mente está trabajando forzadamente. Y por eso tenemos que aprender a hacer higiene mental. Higiene mental. Así como nos limpiamos los dientes, también tenemos que limpiar nuestra mente. Tenemos que aprender a tener esos espacios de meditación, esos espacios con nosotros mismos, a reconciliarnos con nuestra historia, a tener un romance con nuestra vida. Tenemos que aprender a poder manejar esos llamados enemigos que nos roban esos momentos placenteros y necesarios para dormir y descansar. Por eso tenemos que tener sueños, y tener sueños es elaborar proyectos de vida que controlan las emociones. Es saber que los sueños no son deseos. Los deseos son intenciones superficiales que no soportan el calor de los problemas. Saber que los sueños son proyectos y los deseos son como aquellas palmeras que están prácticamente encima, pero no tienen raíces profundas. Ustedes ven que las palmeras tienen una flexibilidad ante los acontecimientos de los huracanes, pero hay algunas que se caen porque no están arraigadas a la tierra. Y eso es que debe ser nuestros proyectos, para que se conviertan en motivación en nuestra vida y que todos los días luchemos luchemos por ese sueño, ese proyecto. Sueños también es planificar el futuro, pensar en mediano, largo y plazo, como se los decía ahorita. Es pensar en esa carrera de la vida, pero también llevarla a lo que voy a hacer mañana, esta semana. ¿Qué va a pasar de aquí a final de año? No sé. Nosotros no sabemos, pero tenemos que estar preparados para los eventos que vengan y saber que tenemos que lidiar con cada una de esas circunstancias. Sueños es superar la necesidad neurótica del mecanismo de recompensa inmediata. Y eso es algo que yo vivo mucho con los jóvenes, porque han nacido en la tecnología, han sido sumergidos en la inmediatez, en la vida del fast food, en el microondas, que para buscar una información simplemente buscan en Google y hacen copy-paste y solucionan un problema. Y eso ha educado a los jóvenes hoy en esa recompensa inmediata, pero sabemos que una fruta, para que sea sabrosa, tiene que tener un proceso de maduración. Lo mismo tenemos. Y esa es una de las frustraciones más grandes que yo veo en la juventud y lo veo también en los millennials y lo veo en los que están tomando las empresas. Quieren ganar grandes salarios sin haber tenido con poca experiencia. Y la vida no es así. La vida tiene un proceso de desarrollo, una carrera en la vida donde tú te vas ganando los espacios en esa área
profesional. Número 5 es comprender que sueños sin disciplina producen personas frustradas y disciplina sin sueños producen autómatas que solo van a obedecer órdenes. Francisco, ¿cuánto tiempo nos queda? No, todavía tenemos tiempo, nos quedan 20 minutos más por delante todavía, Paul. Vale, Y me vale. quería hacerte un comentario. La verdad es que aquí, ahora que estás tocando este tema acerca de, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Que comprender sueños sin disciplina produce personas frustradas y disciplina sin sueños produce autómatas que solo obedecen las órdenes, es lo que lamentablemente se ha convertido, como tú lo has dicho, muchos de estos millennials y actualmente a los centennials que solamente ven esa recompensa inmediata, o sea, que voy a hacer algo, pero tengo que tener una recompensa enseguida, no voy a esperar el tiempo pertinente. O sea, que eso no fue lo que nosotros, bueno, nuestra generación, que fue la generación, la supuesta generación perdida, la generación X, no tuvo eso, sino que nos enseñaron a que para ganarte las cosas debes trabajarlas y trabajarlas fuertemente. Esto es lo que muchos dueños de empresa, para heredársela a los hijos, o a la persona que tiene en la línea sucesoria de la empresa, los están obligando a que retomen la vieja práctica de trabajar para ganarse las cosas. ¿Tú crees que en algún momento, dentro de tu experiencia que trabaja tanto con jóvenes, se logrará volver a ese mecanismo anterior o seguiremos con estos autómatas que solamente se dedican a ejecutar órdenes y a mantenerse en una sola línea? Yo pienso, y por la experiencia, que ya se está dando como un híbrido. Porque ¿qué pasa? La generación X y las generaciones anteriores vivíamos para trabajar, porque nos decían que teníamos que trabajar para poder Para tener vivir, todo lo que sí. queríamos. Entonces nosotros solamente dedicamos nuestra vida al trabajo para vivir. Yo no puedo decir que los jóvenes están equivocados, porque puede ser que ellos son más felices que nosotros. Y está demostrado que son más felices, porque ellos no ven el trabajo como una obligación o ven el trabajo como una postura de la misma manera que nosotros lo vemos. Ellos les gusta tener el espacio de ocio, tener los espacios. El tema es que los niveles de extremo siempre son malos. Por eso tenemos que aprender a tener un equilibrio, porque tenemos que trabajar para vivir y también tenemos que vivir para trabajar, pero también tenemos que tener espacios para poder nosotros tener otras experiencias en nuestra vida, porque no se puede concentrar uno solamente en el trabajo y olvidarnos de todo, porque la vida pasa muy rápido, Francisco. La vida pasa demasiado rápido y no nos damos cuenta cuando ya nuestros hijos crecieron, cuando ya se fueron de casa y extrañamos espacios. Te lo digo yo, que tengo un hijo de 21 años. Cuando se me creció, ya no me llama, ya no me busca, me explico. Y quisiera tenerlo como cuando era niño y enmendar algunas cosas que no hice, que quise hacer. Entonces, yo creo que son las oportunidades que la vida nos presenta para entender a las generaciones. Y pienso que contestándote puntualmente tu pregunta en esa herencia generacional, yo pienso que va a haber un híbrido. Va a haber un híbrido en los procesos donde van a ser más eficientes, trabajando menos. Y eso es la realidad, la meta de todo, ¿no? Por eso este punto que quiero aquí, que es muy importante, que nadie es digno del éxito si no usa sus fracasos para alcanzarlo. Necesitamos caernos, necesitamos golpearnos, necesitamos rasparnos, necesitamos esos que a veces nosotros le robamos a nuestros hijos porque tenemos el sentimiento, porque es un sentimiento que no queremos que sufran. Pero realmente nadie es digno de la salud emocional si no utiliza sus crisis, pérdidas y frustraciones para conquistar la vida. Necesitamos agarrarnos de todas esas situaciones para convertirnos y hacernos fuertes. Por eso jóvenes, y es una cosa muy interesante, que las estadísticas muestran que la segunda causa de muerte hoy en los jóvenes es el suicidio. ¿Y por qué se está dando esto? Eso es la Organización Mundial de la Salud. La primera son los accidentes de tránsito y ahora los suicidios. ¿Por qué se está dando en la juventud? Pero ahora está traspasando también a las eras mayores que también están tomando decisiones equivocadas porque sienten que las crisis y las situaciones que están perdiendo no saben cómo lidiar con tanta frustración y no saben. Y ahí en ese momento el autoflujo se está dando un banquete de todos nuestros errores que nos los recrea como esas grandes fantasías. Nos hace solamente poner nuestra mirada
en esos acontecimientos que nos hace creer que no hay más salida. Por eso es importante liderar en nuestras emociones, que el yo consciente lidere en esas emociones para que pueda ser autor de nuestra propia historia. Otro día, otro webinar, les puedo regalar herramientas puntuales, porque hoy quise darles un conocimiento también vasto de este tema, pero hay herramientas para trabajar, que son 3 herramientas que utiliza el doctor Curry, muy buenas para el tema de del manejo emocional. Y como yo les comentaba, todo este suceso, todo este acontecimiento está sustentado en la inteligencia de Cristo, porque todo lo que nosotros somos de nuestra historia desde niño hace nuestros comportamientos de adulto. Jesús, lo que aprendimos y entendimos de él nació en un pesebre. Eso es lo que nos cuenta la historia. Nació entre animales y con 2 años de edad, una cosa muy curiosa, que a los 2 años de edad decretan una ley para acabar con todos los niños menores de 2 años. Así que sus padres, viendo esa situación, se van a Egipto para proteger al niño. Y yo me imagino a los 2 años caminando por un desierto. No estamos hablando que iban en aire acondicionado y en auto, iban en burro, no sé, en camello, transitando por un desierto que lo que hay es calor, arena. ¿Y qué hace un niño chiquito? Papá, cárgame, mamá, estoy cansado, mamá, ¿cuándo voy a llegar? Papá, ¿cuándo? ¿Qué pasó? Estoy cansado, tengo calor. Y por supuesto, sin decirle todo el temor que podría sufrir sus padres al saber que la huida significaba mantener vivo al niño. Nosotros también transmitimos emociones a nuestros hijos, nuestras preocupaciones a nuestras familias. Nuestras preocupaciones son transmitidas a todas las personas también. Y este niño, en vez de estar jugando, como cualquier niño, montando bicicleta, jugando con los pájaros, con las mariposas, corriendo en un paisaje normal, no, estaba en un ámbito totalmente difícil, un ámbito que definitivamente en algunos tramos, como les decía, cargado por sus padres, el cansancio. Y yo diría que todas estas situaciones estresantes, esas formarían parte de una rutina de la vida de ese niño. Y cuando adolescente tuvo que trabajar también para sobrevivir, porque la tarea de un carpintero no era una tarea de lujo. Y si él tuvo que aprender la profesión de su padre, quiere decir que necesitaba a alguien de la ayuda para no tener que contratar a otra persona para poder hacer el trabajo que mantenía a la familia. Así que ese carpintero de profesión tenía que soportar sobre sus hombros troncos pesados, pulirlo pacientemente. Yo me imagino el sol abrasador que reflejaba en ese rostro cuando se pillaba cada una de esas maderas. Ese joven realmente no fue privilegiado, ni ese niño fue privilegiado, no tuvo una adolescencia ni una niñez como la que muchos hijos nuestros podrían tener por las dificultades de la vida y por los estímulos estresantes que él atravesó. Era de esperarse que desarrollara una personalidad ansiosa, irritada, intolerante, pero cuando abrió la boca, que fue lo más curioso al mundo, nunca se vio a alguien tan dócil y sereno. La paciencia y la tolerancia tejían el edredón de los retazos de su inteligencia. Era algo increíble. Por el trabajo pesado y por las persecuciones sufridas durante su vida, era de esperarse también que su sensibilidad fuera pobre, pero el arte de la observación saciaba el alma. Mientras pulía cada tronco, analizaba al ser humano. Por eso se autodenominó él como hijo de hombre, porque amaba el ser humano. La paciencia, la tolerancia hacían de él esa inteligencia. Y yo diría que el carpintero de Nazaret se preparó sin darse cuenta. Como muchos de nosotros, las circunstancias de la vida nos van preparando para enfrentar los acontecimientos. Ese escultor de la personalidad, el artesano de la inteligencia humana, por lo tanto, tenía esa conciencia de la debilidad humana. Y por eso él vivía y trabajaba mucho en registrar en los archivos de la memoria de sus liderados buenos momentos y buenas experiencias. Si se dan cuenta, siempre preguntaba
y cada pregunta le hacía una repregunta para hacerlos pensadores, para hacerlos analizadores de su. Este maestro no fue a ninguna de los colegios, a ninguna escuela clásica, pero fue el más excelente aprendiz de la escuela de la vida. El resultado de este ejercicio, de este aprendizaje, fue que expresó la inteligencia en una oratoria sin igual. Cuando abrió su boca, cautivaba a todas las personas que lo escuchaban y les transmitía la paz que tanto necesitaban. ¿Cómo fue capaz de realizar cada una de estas acciones? Simplemente reciclando todas las experiencias de nuestra vida. Y cada uno de nosotros podemos hacer también lo mismo. Podemos reciclar los momentos difíciles de nuestra historia para convertirlos en grandes oportunidades. Por eso repito, y he sido muy insistente, porque el registro automático de la memoria es lo que nos va a dar la pauta para nosotros tener pensamientos acordes, pensamientos adecuados para tener las actitudes correctas en nuestra vida. Ciertamente, una niña de 11 años fue a vivir con sus padres a un país de habla inglesa. Y por no saber hablar inglés, claro, tuvo que hacerse un esfuerzo mayor para poder relacionarse con este idioma. La niña estaba muy sensible por los acontecimientos, por el estrés, que eso realmente la disminuía, la aislaba y finalmente tuvo reacciones anormales en el proceso de aprendizaje con esta nueva lengua porque era para ella algo diferente y difícil. Sin embargo, una profesora especialista en la lengua, pero no en la comprensión de la vida ni en la empatía, le hizo una pregunta en la clase que ella no entendió y por supuesto la profesora perdió la paciencia y se burló de la alumna en frente de todos sus compañeros. Todos se mofaron de ella, se rieron. Fueron momentos que marcaron profundamente la vida de la niña y hubo un registro privilegiado en la memoria de ella. Su padre, que tenía muy buena relación con ella, se dio cuenta que la niña había perdido la alegría, la espontaneidad, esa sonrisa, que vivía deprimida y sintió, no quería ir a la escuela, no quería participar en las clases. Así que se dio cuenta de que algo estaba sucediendo y su padre empezó a trabajar a través de los elogios, a través de resaltarle todas las cosas positivas. Y créanme que uno como padre, uno como jefe, uno que tiene un poder influyente en otras personas, elogiar es uno de los instrumentos más poderosos que tenemos para construir personas saludables y emociones saludables en nuestra vida. Otro ejemplo que quiero tocarles rápidamente es en una reunión de trabajo tuvo una actitud estúpida, un colaborador, era un operario que, bueno, había sido en todo tiempo una persona ejemplar, pero en ese momento tuvo una actitud bastante estúpida en su momento. Y ese operario era brillante para la empresa, pero falló en ese proyecto que se les había asignado. Entonces, mostrando que no se preparó para este acontecimiento, el jefe, este ejecutivo, lo llamó incompetente adelante de todos sus subalternos. Esa humillación pública generó en la mente de este hombre que anterior había mostrado brillantez, que había mostrado una calidad de vida, un excelente colaborador. Esa humillación pública produjo una ventana killer que comenzó a bloquear todos los archivos de su memoria. Y a los pocos tiempos bajó su rendimiento, tuvo que ser despedido, cambió. Y fue tanto la afectación que tuvo incluso que trabajar psicológicamente, psiquiátricamente y hasta mentalmente a través de medicamentos, porque esa humillación había marcado su vida. Si usted quiere dañar la vida de algún ser, de algún colaborador, de algún familiar, de alguna persona que estima, humíllela públicamente. Pero si quiere crear grandes personas, si quiere
sacar lo mejor de cada uno, elógielo en público y reprenda en lo privado. Hay veces que por no filtrar nuestras emociones decimos palabras en su momento inadecuadas, afectando a las personas incluso que más amamos en nuestra vida. Por eso, para terminar en este momento, debemos aprovechar los acontecimientos de la vida, convertirlos en oportunidades extraordinarias, vivir para elogiar y convertir hechos traumáticos en grandes espacios de pensamiento. Con esto quiero dar terminado mi intervención en este momento y darles las gracias a todos por este momento y este espacio que me han permitido llegar a todas sus casas, a sus oficinas, a todos donde ustedes se encuentren. Recuerden que tenemos que liderar nuestras emociones, tenemos que ser autores de nuestra propia historia, tenemos que salir del público, ser protagonistas para escribir los mejores capítulos de la historia. Tenemos que agarrar cada momento y cada experiencia de nuestra vida y convertirla en momentos creativos para alcanzar todos nuestros sueños. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ti, Paul. La verdad es que ha sido una presentación sumamente extraordinaria. Yo estoy seguro que las personas que han estado con nosotros han quedado sumamente satisfechas porque no solamente has tocado los temas que te habíamos pedido, sino que has tocado otros temas adicionales sobre también cómo lidiar con nuestros hijos indirectamente. Entiendo tu posición cuando me hablas de tu hijo de 21. Bueno, yo tengo uno ya de casi 16 años que ya está hablando de que, bueno, cuando me vaya a la universidad y ya no esté más en la casa. Entonces me hace pensar en lo que decías hace un momento, que cambiar ciertas cosas que me hubiera podido cambiar o mejorar ciertas cosas que hubiera podido mejorar. Pero nadie es perfecto, todos cometemos errores. Y lo último que dijiste también, elogiar. Señores, nuestros colaboradores no son máquinas, no son autómatas. Nuestros colaboradores son personas de carne y hueso que, al igual que nosotros, sienten, tienen dificultades familiares, tienen situaciones económicas. Todos tenemos problemas en esta vida y no es justo humillarlos y tratarlos como un pedazo de trapo frente a los demás colaboradores. Tal cual como decía Paul, si hay algo que han hecho mal, por favor, llámenlos aparte y díganle las cosas, pero no lo hagan enfrente ni de los compañeros ni de los clientes, porque ese es un error que se ha visto mucho. Entendemos que hay estrés, entendemos que hay una situación económica sumamente agobiante. Estamos poco a poco retomando nuestras vidas, saliendo de una cuarentena de 6 meses que ha sido asfixiante para todos. Empresas han cerrado, empresas no van a volver, se han reducido salarios, se ha reducido planilla, y es cierto, es agobiante, es estresante, pero debemos tomar las cosas con calma. Yo lo único que le pido a todos ustedes es que toda esta información que Paul nos ha dado el día de hoy, la analicemos, la tomemos en cuenta y la apliquemos. Paul ha sido muy amable, te lo agradezco mucho. El sitio de Paul es, si quieren contactarlo, es www.pauldonato.org. Correcto, Les esa es mi repito, página web. es la página web de Paul. Y tu sitio de tus redes sociales en Instagram. Donato Paul. Donato Paul. @Donato Paul en Instagram. Y su sitio web www.pauldonato.org. Paul tiene, bueno, no sé ahora con la situación de la pandemia, pero él realiza todos los años un campamento para jóvenes que es lo máximo, y lo digo por experiencia propia, mi hijo lo ama. Hace uno en verano, hace uno a vacaciones de medio año. Ahora, bueno, lamentablemente por esta situación de la pandemia, no. También tienes Zoom con jóvenes, los cuales hace invitaciones para que participen. Si alguna persona está interesada, me puede escribirle directamente a él a su correo info@pauldonato.org, y él le puede mandar toda la información de los cursos, de los Zoom que hace con jóvenes,
Justamente hoy tenía uno esta mañana para manejar emociones con los jóvenes. Así que Sí. justamente lo que nos ha hablado en el día de hoy, que fue dirigido para los adultos, lo hizo esta mañana con los muchachos, ¿verdad, Paul? Sí, sí, y estoy trabajando bastante en el proceso de transición hacia la vida universitaria, ¿no? Ese tema de orientación vocacional, porque es uno de los puntos que he reconocido y me he dado cuenta que muchos jóvenes no saben qué quieren, o por lo menos creen saberlo, pero no tienen raíces profundas. Las estadísticas muestran que el 58% de los jóvenes a los 2 años se cambian de carrera o no quieren seguir estudiando porque no encuentran el sentido de lo que están haciendo. Y bueno, yo trabajo, tengo muchos años en este proceso y a raíz de esta pandemia no he podido hacer muchos capacitaciones presenciales, no hay ninguna. He trabajado prácticamente personalizado y voy a empezar a trabajar eh, programas para jóvenes ya masivos, porque he estado trabajando mucho durante prácticamente 6 meses este ámbito emocional y estoy llegando mucho a también adultos, a todas las personas, porque como te decía Francisco, esto es un tema que debemos aprenderlo desde niños, pero no importa dónde estemos, siempre tenemos un punto de partida y ese punto de partida es el día de hoy y bueno, el mañana lo construimos nosotros. Excelente. Hay un recuerdo de joven escuchar en radio un mensaje que decía: el hombre es prisionero de su propio destino. Es un carcelero que tiene su propia llave. Nosotros tenemos nuestra propia llave para abrir esa puerta y salir. Así es. Justamente lo que Paul decía, nosotros podemos forjarnos nuestro propio camino, nosotros nos forjamos nuestro destino y ayudamos a nuestros hijos y a nuestros colaboradores a forjarse el de ellos, porque ellos ven a nosotros como la guía, como los líderes, pero nosotros también tenemos que ayudarlos a ellos y orientarlos. Así que les agradezco mucho a todos su presencia. Muchas gracias, Paul, te lo reitero. Gracias. Y vamos a tener una próxima conversación contigo hablando sobre las otras herramientas que nos dijiste, así que más adelante los estaremos haciendo, estaremos enviándoles la invitación. Muchas gracias por participar en la hora de UNPYME, muchas gracias a UNPYME y a nombre de toda su junta directiva y su presidente Franklin Martínez, les damos las gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias.